Muchas personas afirman que en nuestro mundo existe gente con la capacidad de predecir hechos que ocurrirán en el futuro. Para muchos se trata de algo paranormal, ya que es algo que ocurre de manera totalmente espontánea y en la mayoría de ocasiones las personas que han hecho tal premonición ni siquiera son conscientes de que lo que han visto es algo que va a ocurrir de verdad, como lamentablemente es el caso de los famosos que vamos a ver a continuación, quienes predijeron el final de sus días. Mikey Wells. Mikey Wells era el ex bajista de una conocida banda de pop rock alternativo llamada Weezer. Este músico había dejado la banda una década atrás debido al cansancio de las giras y una crisis nerviosa que sufrió durante una de ellas, y desde entonces él se dedicaba al mundo de la pintura. Sin embargo, cuando ocurrió su curioso caso, concretamente, él iba a asistir a un concierto de Weezer en el Riot Forest, tal como él mismo había dejado escrito en su perfil de Facebook unos días antes de dicho concierto. Pero justo el día 9 de octubre de 2011, Wells fue encontrado en un hotel de Chicago sin vida a consecuencia de un paro cardíaco. En un comunicado, el grupo lamentó la pérdida del que fuera su bajista, asegurando que él fue una persona vital y esencial en la historia del grupo. Lo curioso del caso es que solamente 14 días antes de que esto ocurriera, él publicó un tuit que decía lo siguiente: soñé que moría en Chicago el próximo fin de semana de un ataque al corazón. Necesito escribir mi testamento hoy mismo. Un rato después corrigió lo que había escrito y dijo que la fecha exacta sería el mismo fin de semana que fue encontrado. John Lennon. Brian Epstein era un hombre de negocios quien estaba muy ligado a la banda de Beatles, tanto que muchos lo llamaban el quinto Beatle. El manager fue encontrado en su propia casa mientras el grupo recibía la dura noticia después de un concierto. Tiempo después, John Lennon, quien se había convertido en el líder de la banda, llegó a decir que dejó los Beatles no porque estuviera aburrido o porque se quedaran sin canciones, sino porque estaba paranoico de que alguien quería acabar con ellos. En una entrevista, a él le preguntaron que cómo creía que sería su final, a lo que él respondió que probablemente acabara con él algún lunático. Pero aún hay un dato mucho más revelador y que además está grabado. Se trata de un vídeo de John junto a Yoko Ono abriendo y leyendo cartas que sus fans les habían enviado. Una de estas cartas, escrita con fecha de 6 de marzo de 1970, la persona que la escribe le dice que por información que él ha recibido de la tabla Ouija, alguien intentará acabar con él, y que fue el espíritu de Brian Epstein quien le dio esa información. 10 años después, el 8 de diciembre de 1980, Lennon encontró su final a manos de David Chapman. Michael Jackson. Hace ya más de 10 años que el rey del pop nos dejó y a día de hoy se sigue hablando de cómo ocurrió, o más bien de cómo pudo ocurrir, ya que hay algunas cosas que al parecer a mucha gente no les encaja, y esto hizo que hasta el doctor que le atendió haya acabado en los tribunales, porque hay quien opina que todo estaba orquestado para acabar con la vida del artista y el médico era parte del plan. Todo esto puede sonarte a teoría conspirativa, pero lo cierto es que Michael dejó una serie de cartas escritas y dejo a tu criterio que pienses lo que quieras y a que me dejes en los comentarios cuál es tu opinión sobre lo que le ocurrió al artista. Al parecer, el cantante predijo su final unos días antes de la trágica noticia. Estas notas fueron entregadas a un amigo cercano y en ellas afirmaba que había alguien que quería acabar con él. En uno de estos escritos, el cantante afirmaba que temía por su vida y su amigo reveló en una entrevista que un día antes Michael lo llamó muy asustado y con la voz entrecortada, asegurándole que alguien quería acabar con él. Esto salió a la luz para apoyar a su hija Paris y a su hermana Natoya, quienes siempre han asegurado que lo que le ocurrió al cantante fue algo organizado y para nada casual. Kobe Bryant. En muchas ocasiones parece que las redes sociales no tienen límites y que éstas nunca van a dejar de sorprendernos. El 26 de enero de este mismo año, todo transcurría normal cuando el mundo fue azotado con la noticia de que el jugador de la NBA, Kobe Bryant, pasaría a ser una leyenda tras sufrir un fatídico accidente de helicóptero. Poco después de confirmarse que Kobe no sobrevivió, el mundo del deporte se vistió de luto y muchos famosos empezaron a lamentar la terrible e inesperada pérdida de uno de los mejores jugadores que han pasado por la NBA. Pero había algo muy curioso en este caso, probablemente fruto de la casualidad. Un usuario de Twitter de nombre Noso tuiteó 8 años antes que el histórico jugador de los Lakers moriría en un accidente de helicóptero. Tupac.
Tupac Shakur es un ídolo de masas que, aun sin llevar muchos años entre nosotros, se dejan de hacer teorías y de sacar conclusiones sobre qué fue lo que pasó con el que para muchos es el mejor rapero de la historia. Creo que todo el mundo sabe que el propio artista habló varias veces sobre su final en sus canciones, y esta es la razón por la cual mucha gente saca teorías e incluso llegan a afirmar que sigue vivo y que fue todo un montaje. Sin embargo, en 1994 hubo una extraña entrevista la cual se hizo en un restaurante en la que el icono del rap hablaba de cómo se sentía en el mundo de la fama y daba una señal de lo que podría acontecer hacia su persona en un futuro próximo. Concretamente, él dijo que estaba destinado a no llegar a los 25 años de edad, y la verdad es que no le faltaba razón. Sin embargo, esto no se quedó ahí. Solo 2 meses antes de lo que todos sabemos que le ocurrió, él publicó una canción en la que decía que acabaría con varios disparos en su cuerpo y que habría venganza. Cuando esto ocurrió, él tenía 25 años. Notorious Big. Y vaya si Tupac tuvo su venganza. Él no solo predijo lo que a él le ocurriría, sino también las consecuencias que ello tendría. Notorious Big era el archienemigo de la costa este de Tupac, y además también el primer sospechoso de liderar a la banda de matones que acabaron con Tupac. Por este motivo, no mucho después, Notorious Big tuvo el mismo destino que Tupac. Lo curioso es que él también escribió canciones con títulos extrañamente premonitorios sobre lo que finalmente ocurriría pasándole. A día de hoy, no se sabe si fue Notorious Big quien mandó a que atacaran a Tupac. Jimi Hendrix. En 1965, antes de que el mundo conociera al talentoso guitarrista, Jimi Hendrix entraba en un estudio de grabación en Nueva York para grabar una canción. En ella, él hablaba sobre cómo un tipo llamado Jimmy fallecería en 5 años. La canción llamada The Ballad of Jimmy empieza con una declaración que el guitarrista dedicaba a la memoria de quien él decía ser su mejor amigo, un guitarrista llamado Jimmy, aunque al final de dicha dedicatoria, él mismo dice: "Esta es mi historia". Después de todo esto, él llegaría a alcanzar una fugaz fama mundial, ya que justamente 5 años después de interpretar la canción mencionada por primera vez en un concierto, él se ahogó con su propio vómito. Kurt Cobain. Cuando él se fue, Kurt Cobain dejó huérfana a toda una generación de adolescentes que se hicieron fan por el subgénero del rock alternativo conocido como grunge. Nirvana se convirtió en uno de los iconos por excelencia de la música entre finales de los 80 y principios de los 90, y por ello su líder siempre será recordado. Muchas personas consideran que Kurt Cobain era un genio incomprendido, y aunque en el caso de Kurt no se trata exactamente de una predicción del final de sus días a través de la letra de una canción, sí que en cierto modo parecía que él se estaba despidiendo de todos sus fans en una de sus actuaciones. En el famoso Unplugged de MTV, durante una de sus interpretaciones, todo el escenario se llenó de velas y de flores, asemejando aquel acto a un funeral. Parecía ser el sitio perfecto para que él se despidiera del mundo, y solo unos meses después, él mismo decidió que su fin había llegado. Whitney Houston. Ella fue un icono de la música y su talento no tenía límites. Probablemente podría haber llegado en el mundo de la música a donde ella quisiera. Sin embargo, una serie de malas compañías, malas decisiones y sobre todo sus adicciones la llevaron a que ella lo perdiera todo. Como si supiera que su final estuviera cerca, los días previos buscó ayuda espiritual y después de una pequeña actuación en una discoteca de Hollywood en la que reunió a sus seres queridos, interpretó la canción Jesus Love Me, y después les dijo que estaba preparada para seguir el camino de Jesús, ya que sentía que su gran momento estaba a punto de llegar y pronto se reuniría con él. Tan solo unos días después, su asistente la encontró boca abajo en la bañera en la habitación del hotel en el que ella se hospedaba. Emiliano Sala. Emiliano Sala era un jugador de fútbol argentino que jugaba en el Nantes francés y que prácticamente había cerrado un contrato con el Cardiff inglés. Sin embargo, antes de ir a firmar el acuerdo con su nuevo club, donde le harían la acostumbrada presentación ante su nueva afición, él decidió pasar por Nantes para despedirse de sus antiguos compañeros. Ya en la avioneta privada que lo llevaría de nuevo hasta Cardiff, Emiliano envió un mensaje de audio en el que decía que el avión en el que viajaba parece que se iba a caer a pedazos por lo viejo que era, y a tono de broma decía que si en 1 hora y media no tenían novedades de él,
que no mandaran a alguien a buscarlo porque no lo iban a encontrar. Lo terrible del caso es que el avión desapareció de los radares poco después y los equipos de rescate no eran capaces de encontrar el avión por ningún sitio. Después de 4 días de búsqueda, decidieron dejar de buscar el avión. Sin embargo, a pesar de esto, sus familiares no se rindieron y contrataron un equipo para que siguieran buscando al futbolista, a quien encontraron 3 semanas después junto a algunos restos de la avioneta. A día de hoy, el piloto y gran parte de la avioneta no han sido encontrados. Diana de Gales. 10 meses antes de su impactante accidente, la princesa de Gales le entregó a su mayordomo, Paul Burrell, una carta y le dijo que la abriera cuando llegara el momento. La carta decía que su marido, el príncipe Carlos, estaba planeando que ella tuviera un accidente de coche, o al menos esto es lo que Burrell relató y que difundió junto al escrito en 2003. Diana de Gales se refería en la carta a que estaba en la etapa de su vida más peligrosa, ya que su propio marido planeaba un accidente en su coche. Concretamente, lo que ella escribió fue que tendría un fallo en los frenos que causaría una grave lesión en su cabeza. Esto es lo que supuestamente Lady Di escribió en esa carta. En teoría, esto era motivado por el deseo que tenía el príncipe Carlos de contraer matrimonio con Tiggy, quien era la niñera de sus hijos y aparentemente la amante del heredero a la corona. Burrell afirmó que él recibió la carta de manos de la princesa y que ella le dijo que le habría llegado el momento y que estaba segura de que sabría cuándo tendría que hacerlo. Ahora déjame en la caja de comentarios si crees que son simples casualidades o realmente estos famosos predijeron su final. Y recuerda que puedes dejar un like y ver uno de estos 2 vídeos que te dejo en pantalla.